Éxodo capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Hablaba a toda la congregación de Israel diciendo, el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada uno. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 del mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y su entraña. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos y vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, porque es la Pascua de Jehová. Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en todas las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levaduras, y así el primer día lo haréis, que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el 7º, será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación. Asimismo, en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos cordero por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo, y untad el dintel en los 2 postes con la sangre, y estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros saldrá de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto perpetuo, y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito nuestro o vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová. Él pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios.
y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Bendita su palabra. Amén. Aleluya. Esa fue la ordenanza que recibió Moisés de parte de Dios, que tenían que practicar el día que salían de la tierra de Egipto. Y se le conoce como la Pascua del Señor. La Pascua viene del hebreo. El término Pascua es un término hebreo. Significa paso a la libertad. Lo que ocurre es que nosotros cuando lo vemos ahí muchas veces hacemos literal todo este rito o queremos mirarlo en un orden que lo tenemos que acomodar. Lo tenemos que acomodar a lo que nosotros hemos recibido como la alianza de nuestro pacto. Y cuando tú quieres entender lo que sucedió en la cruz, te tienes que ir al Antiguo Testamento y leer todo lo que allí dice para acomodar cada cosa que en el Antiguo Testamento está escrita, acomodarla en un orden figurativo para entender lo que significa la cruz en tu vida. Muchos cristianos no tienen revelación de la cruz porque no estudian la Biblia y otros piensan que la cruz es algo... no tienen revelación. No entienden la profundidad de lo que allí ha sucedido. Porque para entender la profundidad Dios tiene que revelarte todo el plan de Dios desde el principio. Y eso fue lo que hizo Dios con Israel. Todo esto que nosotros hemos visto ahora, y si siguieras leyendo por ahí para abajo y te metes en Levítico, dice la Biblia que todo era figura y sombra de lo que había de venir. Amén. Pero no tenía sustancia. Todo era rito. Yo levanto mi mano, tú ves la sombra. Y vas siguiendo la sombra hasta que te das conmigo. Yo soy la sustancia, eso es mi sombra. Entonces ellos todo el tiempo miraron la sombra, observaban la sombra, todo era figura y sombra hasta que apareció el Mesías. Y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, entonces le dio cuerpo y sustancia a toda la sombra. Amén. Y todo lo que era figura y sombra, todo lo que es la ley. Y él cumplió y llenó toda aquella sombra, la llenó de sustancia. Y toda la ley o toda la justicia que la ley requería y los profetas requerían, se cumple en Jesucristo. Conforme a su vida y su sacrificio, todo se cumple en este sacrificio. Nosotros hoy vamos a celebrar la Pascua de una forma bíblica que se le llama la Cena del Señor. Entonces, si trasladamos esto que nosotros hemos leído a los tiempos cuando Jesús estaba en la tierra, Jesús, como todavía no había ido a la cruz, él se está revelando al pueblo como un rabino más. ¿Entendéis? Y ya están establecidos en su tierra cuando llegaba el primer mes del año, que para ellos era el mes de Abil, en el calendario judío. Nisan y Abil son los primeros meses del calendario de ellos, que entonces contrasta con el nuestro porque cae en nuestro marzo y abril, eran los primeros meses para ellos, y entonces en ese tiempo ellos celebraban la fiesta de los panes sin levadura, que se comenzaba con la matanza del cordero y después estaban una semana sin comer levadura, ni podía haber levadura en sus casas, ni en el pan, ni en ninguna habitación. Y nosotros venimos unas semanas hablando de lo que tiene que ver con la levadura, cuando leuda la fe del cristiano. Y hemos hablado de la levadura en un orden religioso, la levadura en un orden humano que traemos nosotros de nuestra vieja crianza, la levadura en un orden político. Todo eso contamina nuestro proceder delante de Dios si no somos limpiados. Yo no sé si yo me llego a expresar con claridad a través de mis palabras. Esta gente se les prohibía participar del rito de la Pascua si había levadura en sus panes o en sus casas. Pero ellos no entendían literalmente la profundidad del asunto. No podía haber nada leudado, porque dice que si había algo leudado, dice que esa persona, ahora esa familia, ¿la habéis leído? ¿Qué es lo que pasa? Era cortada del pueblo.
Nosotros somos la iglesia de Jesucristo, somos el cuerpo místico del Señor, la iglesia, el misterio que estaba escondido en la mente y en el corazón de Dios que nadie detectó hasta que no aparece Cristo y revela ese misterio y le dan seguimiento a los apóstoles, sobre todo el apóstol Pablo. Que Dios iba a levantar una nueva especie humana que tuviese su espíritu. Por lo tanto, es una especie perfecta, porque Jesucristo, cuando se levanta entre los muertos, es un ser humano perfecto. Amén. A todos los efectos es humano y a todos los efectos es divino y a todos los efectos es perfecto. Esa es la naturaleza de la iglesia. Esa es la naturaleza de la iglesia. Y Jesús, cuando empezó su ministerio, pues a los ojos del pueblo era un rabino más. Lo que ocurre que cuando empezó a hacer las cosas que hacía, pues ya muchos se dieron cuenta que no era un rabino más. De hecho, cuando va a buscarlo Nicodemo, le dice: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios, porque si Dios no estuviera contigo, las cosas que tú haces, tú no las podrías hacer. Estaba marcando la diferencia. Y él, cuando llegó el tiempo de Pascua, Jesús celebró la Pascua con sus discípulos. Porque como rabino estaba autorizado, no todo el mundo oficiaba la fiesta de la Pascua. Los padres de familia en sus casas y los rabinos. Pero en su último año de ministerio, ustedes saben que Jesús empezó su ministerio aproximadamente a los 30 años. Según el judaísmo y los ortodoxos rabinos, un hombre en Israel está más o menos maduro a partir de los 30 años. Aproximadamente. Ellos son muy meticulosos con estas cosas. Cuando tú te vas al libro de Hebreo, dice, y tenía Moisés 40 años, dice, ya cuando Moisés era grande, con 40 años, dice, entonces Dios lo llamó. 40 años. ¿Y lo llamó dónde? Lo llamó a prepararlo y tuvo otra sesión de otros 40 años preparándolo. ¿Nos damos cuenta de cuánto tiempo necesitamos nosotros de alcanzar sabiduría? Le dice Moisés a Dios en un salmo, porque todos los salmos ustedes saben que no lo escribió David. Algunos escribió Moisés, otros escribieron los hijos de Asaf, en fin. Señor, ayúdanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Y nos damos cuenta, hermano, que la vida pasa. Y cuando tú te das cuenta de que ya vas aprendiendo y que algunas cosas las vas asimilando, tú dices, pero ahora estoy dentro del cuerpo de un viejo y de una vieja. Se me fue la vida y ahora es que yo estoy entrando como en una luz que nunca la he tenido. ¿Cuántas vidas necesitamos vivir? Por eso que la sabiduría es muy importante. Jesús celebró su última Pascua con los discípulos. Y ellos no sabían que esa Pascua iba a ser diferente. Porque ese día, el Evangelio de Juan registran, todos los evangelios registran la última Pascua, y Juan también. Pero ese día fue donde él les mandó a ellos a decir, mira, vamos a preparar la fiesta para esta Pascua, pero y buscar a un hombre que va a salir con un cántaro y decirle, el maestro dice que dónde celebrar, y él los va a llevar. Estaba todo preparado. Amén. Y fueron allí, pero cuando fueron allí, estaban celebrando supuestamente la Pascua como siempre la celebraban los judíos y celebraron ese rito que hemos leído nosotros en Moisés. Igual, comieron un cordero que le habían preparado el día 10. El día 14, si no tenía fallo, entonces se inmolaba. ¿Veis? 4 días examinando el animal porque tenía que ser sin defecto, o sea, puro. ¿Entendéis? ¿Se inmolaba que era? ¿Que lo mataba o que lo inmolaba? Sí, lo sacrificaban. Es que ese término es el que usan los islámicos, ¿vale? Pero se inmolaba, se sacrificaba. Y entonces cuando estaba apto, pues lo llevaban al sacrificio y se lo comían, ¿vale? Había que comerlo vestido, había que comerlo preparado y había que comerlo con todo eso. Pero había que comerlo, como he dicho antes, con un pan metido, que era pan sin levadura y hierbas amargas. Y ahora toda esa semana que se le llamaba la semana de la fiesta de los panes sin levadura, no podían encontrar en tu casa nada que tuviera levadura. Eso tú tienes que coger y traerlo ahora
a la luz del nuevo pacto, y es lo que nosotros vamos a entender como celebrar la Pascua del Señor, o caminar en los caminos del Señor, que mucha gente coge esta fiesta y dice, hoy hermano hay Santa Cena, dice un pastor, y ya están todos los hermanos así. Porque han leído que el que coma la Santa Cena sin discernir el cuerpo, pues come juicio y bebe juicio para sí mismo. Y hay quien ni se arrima, porque tiene problemas con uno y con otro y no lo ha resuelto y todas esas cosas. Pero que os dice una cosa, que la cena, o lo que nosotros llamamos Santa Cena, y lo que vamos a hacer hoy, la cena sigue siendo un rito. O sea, que ahí tenemos mosto, o fruto de la vid, de fruta del bosque, todo eso, y pan. Pero que no es como dice la Iglesia Católica, que el sacerdote lo consagra y eso se convierte a través de la doctrina de la transubstanciación en el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Que no. Que no. Que porque tú vengas hoy y te comas el pan ese, si tú no estás... o sea, que la vida del cristiano no se puede basar en un punto específico. Que eso sigue siendo rito, porque cuando nosotros celebramos la cena, el apóstol Pablo dice que lo que hacemos en ese día es que anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Amén. Porque estamos esperando su venida, que es algo que no puede faltar en el corazón de ningún cristiano. Y hoy día que cada vez un hermano dice, hermano Jesucristo viene y preparémonos que los tiempos, parece ser que eso está ya desorbitado. Pues no, todos los hermanos y discípulos y apóstoles en la fe amaron la venida del Señor. Y Pablo dice, y el que no ame la venida del Señor sea anatema, porque tú y yo tenemos que esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo que venga a recogernos. En el día del arrebatamiento, porque si yo estoy en la tierra tengo que esperar el arrebatamiento. Pero ¿qué sucede? Tengo que andar con una fe que no esté endeudada. ¿Qué pasó en Corinto? Que si vamos, lo vemos. En Corinto pasó esto. Antes de la cena del Señor se le habla una comida. ¿Sí o no? Ahí lo dice. Y dice que unos tenían comida, otros no tenían, unos anticipaban a la cena, otros no, unos se embriagaban y había asesión de personas. Ese es el pecado que había en Corinto, ese es el que había allí, por eso Pablo le escribe. Y Pablo le dice, hermano, en esto nos alabó. En esto nos alabó. ¿Por qué? Porque uno tiene comida, sabe que otro hermano no tiene, pero va, no se acuerda de su hermano, allí abre los tupperwares, se harta de comer, el otro llega, se embriaga, y aquí hay una asesión de personas y hay una división, y ahora se pone a celebrar el cuerpo de Jesucristo. Ustedes no tenéis discernimiento ni tenéis noción de lo que significa eso, porque en sí, que tú lo comas, eso no te va a contaminar, pero el significado que eso tiene, Dios quiere darte conciencia para que tú camines correctamente. Es lo que veníamos hablando antes del culto. Os voy a hacer una pregunta. ¿Tú te crees que si tú tienes asesión de personas en tu corazón, eso le agrada a Dios? Eso es pecado. Y además, asesión de personas. Asesión de personas es tener una regla en tu corazón o una forma de mirar a las personas donde a uno los acepto por el motivo que sea, pero a otros no los acepto. Y entonces hago acepción de personas. ¿Sí o no? En Corinto, por ejemplo, se metió el diablo con la retahíla y la mentira de la circuncisión y estableció que el que estaba circuncidado estaba en santidad y era aceptado por Dios y por la congregación, pero el que no estaba circuncidado, ¿qué pasa? Que no estaba bien a los ojos de Dios. Y metió división y hizo asesión de personas con un rito, no fuera de la Pascua, fuera de la circuncisión. Tenemos que velar nuestros corazones porque el mundo está metiendo otra división ahora con los vacunados y los no vacunados y nosotros no podemos caer en ese error. ¿Qué dice la palabra? Que fueron a tomar la cena, pero en su corazón había asesión de personas. ¿Por qué yo comparto esto? Porque cuando nosotros miremos nuestra vida, lo que tenemos que evaluarnos en ese orden, examinarnos. ¿Hasta qué punto mi proceder está acepto delante del Señor y mi actitud? Mira, si tú te vas y estudias profundamente esto, con conocimiento de causa y con pausa, te vas a dar cuenta de que si tú has venido a la cruz,
Si tú has venido a la cruz, no hay forma y manera donde Dios encuentre base para condenarte si te has refugiado en esa sangre, porque dice la Biblia que eso es símbolo de que cuando el juicio viene, tiene que pasar por encima de ti, puesto que la sangre te cubre a los ojos de Dios de todo pecado. Amén. Y la Biblia dice que cuando Jesucristo derramó su sangre, allí clavó todas nuestras actas en la cruz, que dice que eran actas que nos eran contrarias por causa de lo que Moisés había dictado en su libro. Entonces, si ese acta ha sido anulada, Dios no puede encontrar base jurídica para condenarte a ti en base a ese acta. Ahora, como nosotros hemos sido redimidos de ese acta y de la ley en ese sentido, venimos ahora ¿qué? A ser aceptados por Dios por medio de Jesucristo, pero hay un régimen que es el del Espíritu. Y en el régimen del Espíritu, tú y yo desobedecemos. Porque no somos juzgados por la ley, somos juzgados por la obediencia o desobediencia a la voz del Espíritu. Y es nuestra conducta y nuestra actitud la que se leuda. Esa es la levadura que tenemos que mirar bajo el nuevo pacto. Cuando la fe se enferma, te voy a decir por qué se enferma. Porque tu actitud no es correcta a los ojos de Dios. Porque tu conducta y tu proceder delante de Dios no es correcto. No estás andando conforme al amor. Hay división en tu corazón. Hay asesión de personas en tu corazón. Hay contiendas en tu corazón. Hay pleito en tu corazón. Y hay muchas cosas que hacen que leudan la fe y eso daña tu conducta y tu actitud. Y eso se ve por fuera. Los demás lo ven. Dios lo ve. Y eso afea, daña lo de Dios. Por eso ahí sí que Dios te llama al arrepentimiento para que tú le digas, límpiame de toda contaminación. Amén. Dice la Biblia que tenemos grandísimas promesas. Dice, puesto que tenemos grandes promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Pero ¿cómo dice? Dice, ¿cómo me limpio de eso? Dice, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Cuando yo tengo una actitud que sé que a Dios no le agrada, oye lo que te voy a decir ahora, que yo lo sé, porque la palabra lo revela y porque soy cristiano, y permanezco en esa actitud, le estoy perdiendo el temor a Dios. Cuando yo tengo una conducta que a Dios no le agrada y permanezco en ella, le estoy perdiendo el temor a Dios. No estoy perfeccionando ese temor a Dios, que la santidad se perfecciona, hermano, en mí. Porque yo ya la tengo por causa de Cristo, pero se perfecciona en mi debilidad, se perfecciona en mi conducta, en mi actitud, en mi proceder. Y se va mezclando mi carácter con el de Cristo hasta que sale puro y salgo transformado porque estoy purificándome y limpiándome de toda contaminación de carne y de espíritu. Ahora, si la fe se leuda, ¿qué pasa? Por eso Pablo le escribe a los corintios y le dice, hermano, vamos a celebrar la Pascua. Pero vamos a hacerla ¿con qué? ¿Con panes de qué? ¿De maldad? Dijo. ¿Y de malicia? No, panes de verdad y de sinceridad, dijo. Porque nuestra Pascua ya ha sido sacrificada, que es Cristo. Y más sincero que ha sido Cristo y más verdadero no vamos a encontrar otra masa. Tú te tienes que mezclar con esa masa hasta que la verdad se te quede impregnada en tu espíritu. Y la sinceridad, tú no puedes andar en esa doble vida o en esa doble personalidad y decir, que yo soy de Jesucristo. Y yo también, pero demuéstralo. El pueblo de Israel se acogió a que somos el pueblo escogido. Y cuando Jeremías vino y le dice, el Señor ha dicho que Dios va a destruir la nación y que nos sometamos a Nabucodonosor y que nos hagamos tributarios. Y dijo el pueblo, nosotros no vamos a someternos a nadie, ni nunca hemos sido esclavos de nadie, no va a venir aquí nadie, somos el pueblo escogido. Y aquel argumento no le valió de nada. ¿Es posible tomar la cena y comer juicio? Sí, es posible. Pero no es conforme a lo que la religión te ha enseñado. Es conforme a que tú permaneces en una misma actitud, en obstinación o en rebeldía.
Solamente hay dos cosas, dos actitudes que te sacan debajo de la cobertura de Dios. A mí no hay cosa que me agrade más de hablar y de compartir y que vivo bajo su gracia. Pero si yo me mantengo en obstinación y me mantengo en reverdía, pierdo la protección de Dios. Pasa el espíritu de la muerte y te lleva. ¿A cuántas personas a lo mejor los cristianos no hemos enterrado diciéndole, bueno, ha alcanzado la vida, ya está con el Señor? Porque morir es ganancia, dice Pablo, y vivir Cristo. Y a lo mejor no lo sabemos, a lo mejor no está con el Señor, a lo mejor se ha perdido. ¿No? Pues porque el que nos está viendo todo el tiempo es Él. Y no podemos resistir al Espíritu, porque la Biblia dice, no contristéis al Espíritu, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No lo contristes. Tienes que permanecer buscando esa línea de aceptación del Espíritu. Ya no hay papeles. La Iglesia Católica te decía, mira, toma una indulgencia, es usted libre de todos sus pecados, deme usted $500,000 de euros y el Papa te lo firma. Eso ya no existe. Esa mentira no existe. El único que te firma y te sella y te da la garantía de que el sello está vivo en ti es el Espíritu, cuando habla tu espíritu y te testifica de que estás en la línea de la obediencia. Y tenemos que hacer morir las obras de la carne. ¿Cómo? Por el Espíritu. Por el Espíritu se mueren las obras de la carne. Dice la Biblia, ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Me vino un hermano a decir, hermano, es que vida eterna ya se la da Dios y es para siempre. Digo, sí. Pero hay otro significado de vida eterna. Y está conectado a una dimensión a tiempo real. Y Dios te corta el grifo. Dice que el que anda en luz y aborrece a su hermano, dice, todavía no está en luz, está en tiniebla. Porque no deja que el amor de Dios gobierne su corazón. Hay gente que está frustrada en el Señor y perturbada, amargada, con raíz de amargura, porque no añade del amor de Dios a las situaciones que está viviendo. Donde el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, no deja de ser. ¿Podemos tomar la cena indignamente? Sí. ¿Podemos tomarla dignamente? Sí. No dejes que nada mine ni leude tu fe ni tu corazón. Nada. No dejes que nada leude tu corazón. Nada. Y las interpretaciones bíblicas leudan el corazón de muchos. Y las redes sociales. Y los medios de comunicación. Y nuestro corazón, que es perverso y malo. Y la religión. Os voy a decir una cosa que me ha venido al corazón ahora mismo. Que no va a acorde mucho con esto, pero sí. Yo compartí la palabra con mis hijos el miércoles y traté una cosa, y es esto. Dice Eclesiastés capítulo 11, versículo 8. Por cuanto no se hace sentencia sobre la mala obra del hombre, se llama juicio rápido, porque el hombre ignora que de lo que Dios le está dando es un tiempo para arrepentirse. Dice, por cuanto no se hace sentencia, el hombre extiende sus manos y hace otra vez el mal. Hay mucha gente en la iglesia así, creyendo que le pertenece como hijo de Dios unas cosas, y simplemente lo que está es dependiendo de la misericordia y el tiempo que Dios le está dando para que se arrepienta.
Y eso de que el salvo siempre es salvo son mentiras. Si tú eres salvo y practicas las obras de la carne, yo no digo que tú no falles, que yo no falle, que no fallemos, que abogado tenemos para con el Padre. Pero la actitud y la conducta es algo que está profundo. Y ahí hay que tratar eso en la intimidad con Dios. Para eso tenemos el arrepentimiento, la confesión y la fe. Y volver a retomar nuestra relación con el Espíritu. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te rogamos, Dios mío, de que tú nos asistas en esta hora y nos alumbres la conciencia, Señor. No permita que nuestra conciencia se cauterice y deje de estar alineada, Dios mío, a tu Espíritu, Señor. Ayúdanos a todos, Señor. Y revístenos del vínculo perfecto que es el amor, Padre. Bendice a cada hermano, Dios mío, con tu palabra. Gracias te doy en el nombre de Jesús.